Buenos días, disculpen la demora, estaba hablando con Secretaría Académica un ratito. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. ¿No puedo encontrar mi archivo? Auxilio, auxilio. ¿Eso puede ir? Eso puede ir un ratito. Mi archivo estaba acá y ya se me perdió. Ya lo había que poner, detener la presentación, control. ¿Esto? Sí. Ahí creo que ya se ve, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Sí, se aprecia. Gracias. Ya, aquí está, gracias. Nos toca revisar lo que son cambios fisiológicos en el embarazo. El embarazo va a implicar ciertos cambios anatómicos, fisiológicos. Conforme va aumentando el embarazo, esto va a ser mucho más notorio. Esos cambios pueden ser en forma general y pueden ser también cambios a nivel local. Cambios, por ejemplo, en la marcha, el peso, temperatura, sistema muscular, sistema esquelético, los aparatos respiratorio, cardiovascular, hematología, digestivo, urinario, metabólico, y los cambios locales, que pueden ser a nivel de vagina, vulva, perineo, mamas, cuello uterino, istmo, cuello uterino, cuerpo uterino, útero, en general, trompas, ovarios. Sobre la marcha, ¿qué va a suceder? Normalmente en personas no gestantes tiene un centro de gravedad determinado. Este centro de gravedad va a transformarse por el volumen de la gestación que va creando otra necesidad de adaptación para mantenerse en bipedestación estable conforme avance el embarazo, de tal manera que la mujer, sobre todo en los últimos meses, tiene una modificación en la marcha, de tal manera que tiene que caminar con los pies un tanto separados, y la marcha va a ser balanceante debido a la lordosis lumbosacra. La marcha va a ser lenta, pesada, algo balanceada, a lo que se conoce como marcha de pato. Y de ese modo mantener su estabilidad para reestructurar su centro de gravedad ahora con la presión del peso que tiene con la gestación. Durante el embarazo va a haber cambios de tal manera que del útero de un peso de de un tamaño de 8 centímetros a las 8 semanas de embarazo, seguramente que no va a haber cambios en los primeros meses del embarazo. A veces incluso puede disminuir el peso la madre, en razón que disminuye el apetito, náuseas, vómitos. Puede haber, no hay ningún incremento, pero puede haber en algunos casos disminución del peso de la madre. En el segundo trimestre del embarazo va a haber un aumento de 1.200 a 1.500 gramos al mes
En el tercer trimestre hasta 500 gramos por semana. De esto se deduce que un embarazo que aumenta más de 500 gramos a la semana no es normal. O más de 2 kilos en un mes, en un mes, no es normal. Este aumento de peso va a ser distribuido, a ver, el feto al final del embarazo, 3.500 de promedio, placenta y anexos 600 gramos, líquido amniótico hasta 1 litro, el útero lleno de sangre y hipertrofia de la fibra muscular lisa, 1 kilo, mamas, el aumento de mamas, retención líquida, va a significar un aumento de 1000 gramos, o sea, 1 kilogramo. Por otro lado, el volumen sanguíneo va a haber un aumento de 1800, el espacio intersticial 1200, sistema adiposo 3 kilos. Modificaciones del peso o requerimientos de ingesta de calorías dependiendo de la masa muscular. No es el que tiene mayor masa muscular el que tiene que aumentar más, sino que el que tiene más masa muscular, más índice de masa corporal, debe aumentar mucho menos en toda la gestación. ¿Por qué hay aumento de peso? Básicamente retención de agua, debido al aumento de los estrógenos. Temperatura corporal. Va a haber un aumento de la temperatura corporal de 3 a 6 líneas. Esto debido a la progesterona. En la segunda mitad del embarazo, ya disminuye esa temperatura que estuvo elevada. ¿Qué va a haber en los músculos? Hipertrofia, hiperplasia de los músculos del dorso y del abdomen. Sistema óseo, predisposición al crecimiento, sobre todo si estamos hablando de gestantes adolescentes. Puede haber una distribución irregular del calcio manifestándose con osteofitos gravídicos. Articulaciones, movilidad articular. Es muy característico y llamativo cómo durante el embarazo y durante el proceso para el momento del parto, que las articulaciones sacrociáticas o la sínfisis púbica tienen cierta movilidad que a uno parecería que la mujer se desarma o la pelvis se desarma y le decimos que camine y la mujer camina perfectamente bien a pesar de esa movilidad de la pelvis. El aparato respiratorio, ¿qué habrá? Con el embarazo va a haber una subida del diafragma. Esa subida del diafragma se compensa con una ampliación del diámetro transverso. Esa subida del diafragma puede significar de 3 a 4 centímetros al final del embarazo. Hay una disminución torácica, la caja torácica aumenta 2 centímetros, la circunferencia torácica aumenta casi 6 centímetros. Al final del embarazo, mayor circunferencia torácica de 5 a 6 centímetros y hay relajamiento de los ligamentos intercostales. La respiración se transforma en vez de ser, es preferentemente costal y no abdominal. El aparato respiratorio, el volumen de ventilación pulmonar, el volumen respiratorio por minuto y la
concentración de oxígeno por minuto aumentan. ¿Qué disminuyen? La capacidad funcional residual y el volumen residual de aire. Creo que esto es algo parecido a lo manifestado anteriormente. Modificaciones cardiovasculares. Va a suceder algo parecido a lo que sucede en el pulmón. La elevación del diafragma va a determinar cierto grado de lateralización a la izquierda del corazón. Entonces, el electrocardiograma determina una desviación de 15 grados del eje eléctrico hacia la izquierda, onda Q profunda, onda T aplanada o inversión. Si hay una radiografía, la silueta cardíaca, mayor aumento de la silueta cardíaca, mayor diámetro transverso. El corazón a las 14 semanas, mayor volumen cardíaco. Un mes después del parto, o sea, al mes del puérpera, retorna casi a sus niveles iniciales. Gasto cardíaco. Aumenta del 30 al 50%. Aumenta el volumen sistólico. Frecuencia cardíaca aumenta del 30 al 50% en decúbito lateral izquierdo y 15 a 20 en cada contracción. También el puerperio inmediato. Disminuye al final del embarazo, disminuye ¿qué? Levemente la presión arterial sistólica y una disminución significativa de la presión arterial diastólica. No hay cambios en el territorio pulmonar. En cuanto al volumen sanguíneo, aumenta la parte sólida y aumenta el líquido, o sea, el plasma. Pero hay una desproporción en el aumento. La parte sólida, o sea, los glóbulos rojos, aumentan del 40 al 50%, pero el volumen plasmático aumenta de un aproximadamente 70%. Dentro de ellos el eritrocitos en 30%. Presión arterial disminuye. Al término del embarazo la presión aumenta. Un ascenso mayor a 140, de 140 a 90 debe considerarlo lo patológico y de ahí investigar posible hipertensión arterial crónica o es una preeclampsia, lo cual hay que mantener un poco de cerca sus evaluaciones de la evolución del embarazo. Durante el trabajo parto y con las contracciones uterinas hay aumento de la presión arterial que puede aumentar, se debe a las contracciones uterinas. Cuando las contracciones uterinas tengan una presión intrauterina de 25 a 30 milímetros de mercurio, eso determina que se expulsen del útero de 250 a 300 mililitros de sangre. La resistencia periférica durante el embarazo, ¿qué va a pasar? Por acción de la progesterona, no hay vasoconstricción, sino relajación, entonces no hay resistencia periférica. Miembros inferiores, va a haber demora en retorno venoso. Vena yugular, brazos, aurícula derecha no se modifican. Miembros inferiores aumenta la presión venosa femoral, progresivo aumento, y puede ser de tipo obstructivo por el peso conforme avanza el embarazo por la compresión vascular. Compresión del útero a las 17 semanas sobre las venas ilíacas, cava inferior. Compresión de la
cabeza fetal, venas ilíacas a los 32, 34 semanas, constricción de la vena cava y hiato diafragmático, varices. Se pueden manifestar varicosidades a nivel de los genitales externos, que pueden ser preocupantes, pero no deberían serlo así, porque estas varices se tienen que evaluar de una vez que termina el embarazo. Desviación del eje eléctrico a la izquierda, onda Q aplanada, profundas, la T, onda T aplanada. Presión arterial, primera mitad. Aumento de la presión sistólica y diastólica de entre 5 a 10 milímetros. Al término son, la presión se retorna a la presión antes del embarazo. Una presión por debajo, ya lo dijimos, sobre 140, 90, estamos hablando de una posible preeclampsia o una hipertensión crónica. Pero por debajo también hay problemas porque menos de 100, de 95, 55 milímetros puede afectar el flujo placentario para el feto y entonces afectar a este. Las contracciones uterinas aumentan la presión arterial durante las contracciones, que puede ser de 10 a 12 milímetros de mercurio. Lo vimos. Hematológicas. Llama la atención ahí el hematocrito aumenta. Volumen plasmático aumenta, sí aumenta más o menos un 70%. Pero los eritrocitos aumentan, también aumentan, pero aumentan en un 30%. Entonces, si aumenta más líquido que lo sólido, entonces va a haber una dilución, a lo que se le llama también una anemia fisiológica del embarazo. Pero esto lógicamente no puede llegar pues a 9, a 8, a 7 de hemoglobina o hematocrito bajo. Pero es un factor que hay que tener en cuenta, esta dilución, hemodilución durante el embarazo. Plaquetas aumentan 25%, leucocitos aumenta, puede llegar al trabajo de parto durante el puerperio hasta 16.000, incluso a veces un poquito más. Mientras no haya desviación izquierda, se lo cataloga como normal durante la gestación final del embarazo, parto y el puerperio inmediato. Disminución de electrolitos a concentración, proteínas totales. Puede haber inversión de albúmina, globulina. Glucosa, 70, 110 sería dentro de lo normal. Pero hay que tener en cuenta cuando estemos frente a una gestante que tiene más de 92 miligramos por decilitro, cataloguemos como que eso no es normal. Y tenemos que evaluar a la gestante con el endocrinólogo, que puede determinar si estamos frente a un caso de diabetes gestacional. Sistema urinario. La progesterona influye relajando los conductos, la uretra, básicamente el uréter, la vejiga, dilatación de los uréteres pelvis-renal de 4 a 50 mililitros, disminución de la peristalsis renal, disminución del tono urétero-vesical, de ahí que puede haber reflujo vésico uretral.
pH alcalino por excreción aumentada de bicarbonato. Puede haber glucosuria sin haber diabetes en pequeñas cantidades. Los uréteres pueden sufrir una obstrucción progresiva desde las 19 semanas, a veces debido a que aparte del volumen del útero hay una dextrorotación que es más frecuente hacia el lado derecho. Anatómicamente va a haber dilatación, acotadura, desplazamientos laterales por encima del estrecho superior, con disminución del tono muscular uretral debido a la progesterona. Y la vejiga también va a suceder efectos de la progesterona como elongación e ensanchamiento de la base del trígono, meatos urinarios separados, edematosos, congestivos, piso de la vejiga. Se forma una saculación que puede aumentar la orina residual. Riñón aumenta 1,5 centímetros. Filtración glomerular aumenta a un 50%. Aparato digestivo. Normalmente al cepillarse los dientes una persona fuera de la gestación no sangra las encías. Pero ¿qué puede pasar en la gestante por la hiperemia, aumento hemático? Esa hiperemia puede determinar, cepillarse los dientes puede fácilmente sangrar. A ver, dolor dental, aumento de la caries. El esófago va a estar acortado por la elevación debido a al elevamiento para dar espacio al embarazo de todas las últimas semanas. Estómago con dilatación del Cárdenas, píloro con atonía, náuseas, vómitos, cialorrea, síndrome vagotónico, sequedad bucal, pirosis, sensación de calor a nivel epigástrico, intestino rechazado hacia el diafragma, ciego y apéndice, mucosa rectal rojo oscuro, acentuación de los pliegues, constipación. Es una tendencia en la gestante también por la progesterona y que eso se prolonga también durante el puerperio, los primeros días. Van a tener una tendencia al estreñimiento. En el hígado, segunda mitad del embarazo, el diafragma comprime también hacia arriba y ligera rotación a la derecha del hígado. A las 17 semanas, el metabolismo de bilirrubina fetal está alterada en conjugación y excreción por el estrógeno, que inhibe la glucuroniltransferasa, o sea, la conjugación. Hay mayor función de colesterínica, mayor cantidad de colesterol, vesícula biliar, atonía, distensión acentuada, espasmo del esfínter de Oddi. Litiasis biliar, no, lo que pasa es que no el embarazo que crea la litiasis biliar, sino que si ya la mujer tiene litiasis, puede dar manifestaciones clínicas dolorosas. Piel y anexos. Es característico de cambios en la piel. Una piel rosada, unas estrías rosadas, una piel nacarada. Esta es una cicatriz, estrías antiguas, mientras que rosadas se presentan en las primerizas. Cambios vasculares se presentan angiomas, arañas vasculares, el 60% de mujeres blancas y el 10% de mujeres de raza negra. El cloasma, manchas oscuras en la cara, en el pezón, a nivel de genitales externos.
debido a la melanocito estimulante hormona melanocito estimulante. Aumento de la sudoración, de la secreción de glándulas sebáceas, hipertricosis por mayor pigmentación. Incluso el embarazo, no solamente la parte física y modificaciones, sino también la parte de la mentalidad, el pensamiento en la mujer, cambios de carácter, se acentúan los cuadros preexistentes, sobre todo para una primeriza. Un embarazo significa una novedad. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué será con la vida de la madre? ¿Qué será con la vida del feto? ¿Tendrá problemas? ¿No tendrá problemas? Entonces se implica una modificación, un motivo más de preocupación por el embarazo. Si le tomamos un electroencefalograma a una gestante, podría encontrarse modificaciones gráficas parecidas a la epilepsia debido a la disminución de la actividad bioeléctrica del cerebro. Mamas, hiperpigmentación. Pues lo primero es el calostro. Se manifiestan aumentadas estos pequeños abultamientos alrededor de la areola, que son las glándulas de Montgomery. Crecimiento de las sienes debido a la progesterona. El crecimiento de los conductos es dependiente del estrógeno. Para la producción de leche es la prolactina, pero para la excreción de la leche, la oxitocina. Desarrollo mamario notable debido a la somatotrofina coriónica humana que produce el sincitio trofoblasto, que es una estructura proteica de propiedad lactogénica, produce el aumento de la leche, actividad semejante a la hormona del crecimiento. Leche materna, cantidad de inmunoglobulina A, calorías, se incrementa de 500 kilocalorías día, produce leche de 8 a 10 gramos de proteína por día. Metabólico, básicamente retención de líquidos a nivel de tobillos, pies. Un embarazo que vemos los pies los últimos 3 meses. Edema no lo consideramos patológico, es un tanto normal, pero cuando ya sube el edema a los tobillos, sí hay que evaluarlo más de cerca. Lípidos, aumenta la concentración de lípido plasmático. Esta se almacena en sitios centrales, más en sitios centrales que en periféricos. ¿Qué sucede con el órgano de la vista? Fondo de ojo normal, aumenta el grosor de las córneas, disminuye la presión intraocular. Campo visual es normal. Puede haber acentuación del trastornos refractarios, por ejemplo, la miopía. En el oído, disminución de la agudeza. El gusto, puede haber perturbaciones caprichosas en la alimentación. No sería raro que a una mujer le guste comer pedacitos de tierra, de ladrillo o de la ceniza del cigarro. El olfato también disminuye la sensibilidad, o puede haber también aumento a ciertos olores. Al tacto, ligera disminución de la agudeza táctil. En el abdomen, la distensión de los músculos puede determinar
fenómeno físico por la presión en la diastasis de los músculos rectos con aplanamiento de la cicatriz umbilical. Cambios locales. ¿Qué sucede? El útero, una recién nacida, una niña de 4 años, una niña puber, adulta nulípara, adulta multípara y una mujer en la posmenopausia. El músculo es un órgano muscular constituido por una fibra especializada, de tal manera que de 8 centímetros llega hasta 40 y pasa el puerperio y regresa casi a su condición inicial. ¿Qué va a suceder en el útero? El útero va a haber dos segmentos, uno superior y uno inferior. El que es activo es el superior, porque se va engrosando sus paredes y va presionando hacia el fondo. Y la parte inferior no tiene esa reacción de contraerse, sino más bien relajarse e incluir el cuello uterino mediante la dilatación a formar el segmento inferior. Y entre los dos segmentos superior e inferior puede formarse un anillo fisiológico que también puede ser patológico cuando se relaja mucho, sube mucho ese límite y el segmento se amplía demasiado, entonces riesgo de ruptura del útero. Crecimiento uterino en el primer trimestre debido a los estrógenos, hipertrofia de las fibras musculares, también debido al estrógeno placentario, sin sitio trofoblasto de la placenta, el primer, segundo y tercer trimestre, distensión del contenido uterino. Un útero de 70 a 50 gramos, al final del embarazo se transforma en un órgano de 1000 gramos. Entonces aumenta de 500 a 1000 veces su volumen inicial. La altura uterina, que va aumentando progresivamente. A las 12 más de las 12 semanas ya el útero que estaba intrapélvico hasta ese momento se cambia de lugar porque ya no hay espacio en el espacio intrapélvico, se torna suprapélvico. A las 16 semanas, más o menos está entre la mitad entre el cervix púbica y el cicatriz umbilical, está a la mitad de ello. A 20 semanas llega la cicatriz umbilical, es toda una cuestión muy relativa y hay que tener en cuenta la evaluación que se hace durante el examen, que esté la vejiga evacuada, porque si no la vejiga puede elevar un poquito el útero y darnos falsas alturas uterinas. Es bastante característico, frecuente encontrar, sobre todo cuando hacemos las cesáreas, que hay una dectorrotación del útero, que puede ser motivo que como que ocluye el tránsito normal y el descenso del feto. El útero, normalmente que tiene de 3 a 8 milímetros de mercurio del tono, al final del embarazo podemos estar frente a una presión intraamniótica de 8 a 12 milímetros de mercurio, en lo que se llama tono uterino. La intensidad de las contracciones van aumentando de acuerdo al momento del trabajo de parto, aunque durante todo el embarazo van a suceder las contracciones fisiológicas, pero que no son perceptibles, pero ya en el tercer trimestre ya son bastante perceptibles, incluso se siente ya el dolor por lo que se quejan las gestantes.
Endometrio, puede haber algunas variaciones. Fenómeno de Ares tele, de que alguna histología, por ejemplo, en el caso de embarazo ectópico, puede encontrarse un endometrio con células hipercrómicas que pueden engañar con las células neoplásicas. Receptores uterinos, datos. Si administramos oxitocina a una gestante de 20 semanas, el útero no responde. 25 semanas no responde. De repente a las 30 tampoco. Pero más o menos calcula que es posible que a las 30 semanas ya pueda estimular las contracciones. La adrenalina es un inhibidor de las contracciones debido a su factor beta. Igualmente la noradrenalina tiene efectos de contracción. Es un cuello normal de una persona que no ha dado luz y todo es una nulípara. Ya tenemos un cuello que vemos cierto grado de ectropio. Eso es normal, completamente normal en la mujer. No es úlcera, no es nada de ello, como puede escribir, es completamente normal debido a los estrógenos. Cambios en la coloración de la gestación. Signo de Gudel, ablandamiento del cuello uterino es el signo de Gudel. Aumento de vascularidad que se transforma a la visualización, se ve una coloración cianótica o morada, signo de Chadwick. Hipertrofia de glándulas cervicales. Longitud del cuello 3 centímetros en milíparas, que con la presión las contracciones del fondo uterino van relajándose e incorporándose al segmento inferior. Arterias espirales. Arterias basales, arterias arqueadas y la. Una vez que entran al endometrio, una visión general, una vista laparoscópica, una vista posterior, el útero, las trompas que engloban los ovarios. Cuerpo amarillo que secreta estrógenos y progesterona. Trompas de falopio, tubos que se continúan de la cavidad, comunican con la cavidad uterina a través del istmo, que es parte de la trompa. Y acá una vista posterior de los ovarios o del útero. Vagina, vascularidad aumenta y aumenta también la cantidad de sangre, rebalancimiento del tejido conectivo, igual que en el cuello, signo de Chauvet de un color azulado. pH de 3,5 a 6 por lactobacillus. Vagina. Un resumen de algunos signos que hay durante el embarazo han sido descritos por los autores. Color cianótica es el signo de Chauvet, reblandecimiento del cuello, signo de Gudel, reblandecimiento del lado medio anterior de la unión cérvico-cervical, el signo de Ladin, ensanchamiento de la región y reblandecimiento del istmo, signo de Egar. Y el signo de Egar puede ser signo 1, Egar 1, Egar 2, dependiendo de la posición anterior o la posición posterior del útero. Útero flexible y la unión útero-cervical, signo de McDonald. Reblandecimiento irregular del fondo del útero sobre el sitio de implantación, signo de von der Waal. Signo de Piscasek,
Es el reblandecimiento irregular del fondo del útero en las regiones, sobre todo de los cuernos. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Bueno, si no hay preguntas, nuestra reunión daríamos por concluida y nos estaremos viendo con la práctica con mi grupo o la próxima, cuando me toque la próxima teoría. Gracias por su asistencia a todos. Ya de luego nos Muchas veremos. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Sí, doctor, gracias. Claro, autores. Nos vemos.